son de la trompeta volará. Por tu pueblo quitarás toda angustia y dolor. Volverá y por siempre tu rostro miraremos, gloria a Dios. Escrito está, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos que... Gracias nuevamente a la audiencia, a las personas que nos comparten, que nos reenvían, que nos dan like. Este es un proyecto, como lo hemos dicho, para la honra y gloria de Dios. Maranata, Cristo viene. Ese es el nombre del programa, para enfatizar, para enfocar que Cristo viene. Dice la Biblia que el Señor viene, así sea, y la palabra que se traduce ahí es Maranata. Este es un espacio, como lo decimos, para compartir la Biblia, para poder estar en contacto con los demás hermanos de nuestra iglesia, incluso algunas otras personas que nos ven de otras partes del país. Nos han llegado mensajes, nos han llegado ahí que nos comparten, que nos apoyan en oración, y síganlo haciendo, sigan compartiendo. El hecho de en muchas partes se comparten pues cosas que no deben compartirse. Nosotros como hijos de Dios debemos la oportunidad de compartir algo en beneficio de nosotros mismos y de las demás personas. Esto es pues la palabra de Dios, un espacio donde podamos exaltar y compartir el nombre de Cristo. Gracias a los amigos que están aquí apoyándonos. Como les decía, nuestros hermanos José y Jaden están aquí en cabina, dos jovencitos que han entrado también al proyecto, pero sobre todo han entrado a servir al Señor más que nada. Personas que nos están apoyando, y un día quiero tenerlos acá enfrente para que nos compartan su experiencia y que ellos puedan también ser conocidos por los demás hermanos. Saludos a los hermanos que nos siguen desde su casa, en el trabajo, por el celular, en la computadora, en la radio, ¿verdad? Este programa. Quiero nomás comentar algunos anuncios que tenemos para esta semana. Mañana tenemos culto a las 7 de la noche. Mañana es miércoles de oración. Tome su tiempo, agende su tiempo para poder estar en la casa del Señor y estar juntos en compañía con los demás hermanos. También felicitamos a los hermanos que han cumplido años en esta semana, aquellos que han tenido la oportunidad de cumplir un aniversario, y sobre todo aquellos que han festejado alguna fecha importante. Tengamos en mente a la familia de nuestro pastor Caleb Carrizales, referente a lo que ha pasado con una de sus tías, ¿verdad? Sigamos teniendo en oración a la familia presente, que el Señor les dé fortaleza, que les dé ánimo, que los consuele, que les dé paz, y sabiendo que el Señor está en control de todo. También le damos gracias a los hermanos que nos siguen en las diferentes partes del país, que nos han mandado mensajes, como les decía, incluso en otros países también nos mandan mensajes de que nos están siguiendo en este programa Maranata, Cristo viene. Quiero dar también unos pequeños anuncios. Los sábados tenemos, ya saben, las actividades de los jóvenes. A las 7 de la noche los solteros nos estamos viendo aquí en la Iglesia Bautista Puerta de la Hermosa. A las 5 de la tarde, el mismo sábado, los jóvenes, los jovencitos están teniendo su reunión. A las 6 de la tarde, hermano, haga un tiempo, un espacio, si no ha tenido la oportunidad de estar en la reunión de los varones. Es de gran bendición poder compartir unos con otros, saludarnos y sobre todo orar unos por otros, las necesidades de la iglesia, las necesidades personales. Traiga sus cargas aquí al Señor para que podamos orar juntos. Y en la mañana, como siempre, tenemos nuestra reunión para salir a visitar. Haga un espacio también si nunca ha tenido la oportunidad de estar con nosotros. Es una actividad que la Iglesia Bautista Puerta de la Hermosa lo hace para salir, tocar puertas y sobre todo que la gente conozca más del Señor. La semana pasada quiero entrar de lleno a una parte en la que nos quedamos en el libro de Efesios. No sé si usted lo recuerda. Solamente voy a dar una introducción y quiero dar un espacio nada más para continuar con un espacio de este estudio que hemos hecho, Efesios capítulo 6,
versículos 10 en adelante. Traté de tocar la semana pasada por lo menos 3 versículos que son del 10 al 13. Sin embargo, ha sido toda una odisea el hecho de poder examinar, meditar y sobre todo poco a poco desmenuzar la escritura. Y no sé si usted se acuerda, este programa se llama La lucha del creyente en Cristo, parte 2. ¿Por qué parte 2? Bueno, porque la semana pasada, martes, que también a las 7 estuvimos, vimos la lucha del creyente, parte 1. Y esta es una continuación que espero terminar el día de hoy. Y quiero nuevamente tomar en contexto, si se escucha bien, hermano, póngame ahí en el like de que si se escucha bien, si me está escuchando bien, si ha tenido también la oportunidad de compartirlo, el live, y para poder estar todos bien en el mismo canal. Como les decía, entonces hemos estado viendo este pasaje, la escritura, Efesios 6, 10 en adelante. La semana pasada tratamos de tocar del 10 al 13, sin embargo fue un tiempo pues amplio, pero no alcanzamos a verlo todo. Entonces, como contexto, hablábamos acerca de Efesios capítulo 6, de la armadura de Dios. Sin embargo, nuestro tema es la lucha del creyente en Cristo, parte 2. Y hablábamos sobre las palabras que vienen en el libro de Efesios, un libro que se escribió desde la prisión. Por lo tanto, Pablo hace mención al hecho de un soldado, de una persona que tiene armadura, de una persona que se ha preparado, que una persona que está lista para un combate, y que ahora en adelante esta persona sabe lo que es estar en una batalla. Entonces comparábamos nosotros el hecho de que la vida cristiana no es más que una batalla en general que está compuesta de muchos ataques, de muchas batallas pequeñas, podemos decirlo. Sin embargo, el libro de Efesios, como comentábamos, nos presenta muchas realidades en Cristo, y es un libro con demasiada doctrina, con demasiados temas profundos, sin embargo con muchas realidades. Y la primera es la de qué significa ser un creyente. La otra podría ser qué significa pertenecer a la familia de Dios, qué significa tener al Espíritu Santo morando en nuestra vida, qué significa ser adoptados en la familia de Dios. También habla acerca de qué significa la posición del creyente ahora que está en Cristo. ¿Quién es él en Cristo? ¿Quién es ella en Cristo? ¿Cuál es su identidad ahora que está en Cristo? Una definición de quién somos totalmente como iglesia en Cristo. Y los primeros 3 capítulos hablábamos acerca de la parte, la verdad posicional, es decir, la persona en Cristo. Pero los siguientes capítulos 4, 5 y 6 nos hablan acerca de la parte práctica. La primera es la posición y la segunda es la parte práctica, es decir, quiénes somos y ahora qué debemos hacer. Por eso es que el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, dice con la palabra primera, por lo demás, hermanos, es decir, en vista de todo lo anterior. Bueno, ya que acabamos de ver todo aquello, ahora sigue esto, ¿verdad? Pablo compara la vida cristiana como una carrera, como un coche. Y dice, ¿sabes qué? Las primeras partes tienes que saber cómo está el motor, tienes que saber cómo está compuesto, qué es lo que lleva, cuántas velocidades tiene, ¿verdad? Pero más adelante te dice, ¿sabes qué? Por aquí tienes que correr, a esta velocidad tienes que ir, tienes que tener cuidado con estas señales, tienes que cuidado con estas curvas, con estos topes. Y es una manera de poder entender todo el libro de Efesios, ¿verdad? Ver cómo él nos ilustra de esta manera el libro de los Efesios. Pero también Efesios nos habla acerca de que se nos ha otorgado perdón, se nos ha otorgado misericordia, se nos ha dado entendimiento, iluminación, poder. Hemos sido sacados del dominio de la potestad de las tinieblas, dice la Biblia en Efesios capítulo 1, y ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Otra es que hemos sido destinados, como el capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, hemos sido destinados para hacer buenas obras, dice, las cuales Dios ha preparado de antemano. Y quiero tomar un poquito más de tiempo en este programa para ver si alcanzo ya a terminar este estudio. La siguiente semana
quiero adelantarles, traer a una persona, a un invitado, a un hermano que nos apoye, no solamente que pues me estén escuchando a mí, que puedan conocer a más hermanos y que nos comparta un poco de la palabra de Dios. Entonces quiero terminar ese tema y cerrarlo de una vez ya. Entonces hemos sido también movidos, según el libro de Efesios, del estilo de vida del mundo, y hemos sido metidos a un nuevo estilo de vida, a un nuevo dominio, a una unión con Dios, a una unión con Cristo, a una unión con el Espíritu Santo y también a una unión con el resto de los creyentes, según el libro de los Efesios. Por lo tanto, decíamos la semana pasada, es que pensamos diferente, creemos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente. Eso debiera ser una realidad en la vida del cristiano. Pensar diferente, creer diferente, hablar diferente, actuar diferente, comportarse diferente. Es por eso que el libro de los Efesios y Pablo nos dice que hay una batalla, no solo externa, sino interna en el creyente. De qué es lo que tiene que hacer. Una lucha entre lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, y que también dice Pablo en otro libro de la Biblia acerca de lo que quiere hacer la persona, pero no su naturaleza lo obliga a hacer otra cosa, o lo arrastra, mejor dicho, a hacer otra cosa. Y todas estas cosas, todo es lo que estamos platicando, son identificaciones o marcas del creyente en Cristo, ¿verdad? Pensar diferente, creer diferente, hablar diferente, actuar diferente, son marcas del creyente en Cristo. Por eso es que nuestro tema se llama la lucha del creyente en Cristo. Y todo esto según el propósito tremendo de Dios y en el misterio de la iglesia, es decir, conforme nos ha hecho uno en Jesucristo y nos ha llenado de poder, ese poder que estuvo en la cruz, ese poder que está en la resurrección, ese poder que está en la ascensión, ese poder que está ahora sentado a la diestra del Padre. Ese poder el Señor ha depositado en nosotros mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, los primeros 3 capítulos nos hablan de una posición del creyente en Cristo, pero los siguientes 3 capítulos nos dicen de la práctica del creyente en Cristo. Y veíamos nosotros entonces Efesios capítulo 6, versículo 10, y veíamos que dice: por lo demás, hermanos, acompáñenme allí en su lectura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la semana pasada hablábamos acerca de qué es lo que significaba el hecho de fortalecernos, pero no sin antes la frase, hermanos míos, de cómo Pablo, él se identificaba con los creyentes. Él está preso, él está en una situación en la que no está libre, sin embargo le escribe a los creyentes, están en Éfeso, una iglesia, ¿verdad? Y les dice: hermanos míos. ¿Por qué? Porque pues ellos son hermanos en Cristo, como lo somos nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hablábamos acerca del poder espiritual que el creyente tiene para poder trabajar con esta batalla. Y no solamente con esta batalla, sino veíamos las 5 divisiones que teníamos la semana pasada. La primera era prepararse, ¿verdad? La siguiente era la armadura. La tercera era el diablo, el enemigo. La cuarta era, la armadura. Y la quinta era la victoria, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 10 que en el Señor y en el poder de su fuerza. Veíamos esas palabras, esas preposiciones acerca de que el creyente ahora está en una posición. Por eso dice: fortaleceos en el Señor. ¿Y cómo es que platicamos la semana pasada acerca de cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Bueno, decíamos que una persona que se fortalece en el Señor es aquella persona que busca estar en todo lo relacionado a Dios. Es decir, puede ser orar, puede ser cantar, puedes venir a la iglesia, congregarse, estar en comunión con los demás hermanos, pero sobre todo, meditar en la palabra de Dios y aplicarla. Y recordábamos en ese versículo de Josué 1:9 cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y harás todo conforme a lo que en él está escrito. Entonces era una manera de poder entender cómo es que un cristiano puede fortalecerse en el Señor. Y luego dice: en el poder de su fuerza. Veíamos ese poder que ahora actúa en nosotros, ¿verdad? Ese poder que ahora ha sido depositado, referente a lo que mencionábamos hace un momento. Ese poder que
hizo que Cristo resucitara, Cristo mismo resucitó, ese poder que estuvo ahí en la cruz, ese poder que estuvo en la resurrección, ese poder que estuvo en la ascensión, ese poder que ahora está sentado, dice, a la diestra del Padre y se nos ha depositado según el libro de Efesios capítulo 1. Usted puede leer esos temas y ver cómo es que Dios nos ha preparado, nos ha tenido desde antes algo para nosotros, sabiendo que iba a haber una batalla, una lucha, y esa es la armadura. Y entonces usted lee el capítulo 6, versículo 10 en adelante, y se va a dar cuenta de estas divisiones que nosotros decíamos referente a la armadura de Dios. Y nos dice el libro de los Efesios capítulo 6 versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y también veíamos, quiero mencionar nuevamente las divisiones: la preparación, la armadura, el enemigo, la batalla y la victoria. La preparación, la armadura, el enemigo, la batalla y la victoria. Y hablábamos acerca también del enemigo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más del enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Pues aquí la Biblia mismo lo dice, ¿verdad? Dice, para que podráis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy en día hay muchas doctrinas, hay muchas sectas, mejor dicho, grupos que tratan de torcer la escritura, pero sobre todo tratan de negarla. Y hoy en día también usted se va a encontrar con personas que no creen que haya un diablo, que no creen que haya un Dios y por lo tanto no hay un diablo, que no existe ni el bien ni el mal y muchas otras cosas. Sin embargo, hablábamos acerca la semana pasada el hecho de que el creyente ignore que existe o que está al acecho de esta persona, no lo libra de eso, no lo libra de no ser presa de él. La Biblia lo menciona con muchos nombres: el diablo, el enemigo, el adversario, Apolión, Abadón, el dragón, la serpiente antigua, el calumniador, el acusador y muchos más nombres. Nos podemos dar cuenta, usted puede leer Isaías capítulo 14 y va a darse cuenta de la creación de Satanás, de Lucifer. Usted puede leer Ezequiel capítulo 28 y nos vamos a dar cuenta. Vaya conmigo rápidamente, Ezequiel capítulo 28 nos da un poquito más de luz. Ezequiel capítulo 28. Y dice el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuando se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y el versículo 14 de Ezequiel capítulo 28 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y usted puede leer todo Ezequiel capítulo 28, dice el versículo 15, 16, a causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y nos habla acerca de la autoexaltación del enemigo, de Lucifer, del querubín protector, pero también nos habla acerca de la humillación y la reprensión que el Señor, que Dios tiene para con él, el pecado que ha sido reprendido en él, la amenaza de su juicio que va a venir y que ya está pronta, la sabiduría por la cual él se apropió, la sabiduría mundana, su contaminación, su iniquidad, pero también viene su destrucción. Entonces, como decimos, hay una batalla, hay un enemigo,
Y este enemigo es un enemigo vencido. Sin embargo, él, como sabe que es vencido por el Señor, va a tratar de llevarse lo que él más pueda. Los demonios saben, dice la Biblia, ellos saben de la Escritura, saben su destino, saben lo que va a pasar. Sin embargo, ellos tratan por todos los medios y con toda su fuerza de llevarse a las personas junto con ellas a su destino. Entonces este enemigo es un enemigo probablemente para nosotros invisible, ¿verdad? Dice la Biblia también que él es el príncipe de la potestad del aire, según Efesios capítulo 1 y capítulo 2, el príncipe de la potestad del aire. Y este enemigo no se encarga más que, dice la Biblia, de matar, destruir, está al acecho, y de hacer caer al creyente, de hacer caer al cristiano. ¿En qué? Bueno, en sus diferentes luchas, en diferentes batallas que está teniendo día con día. Cuando nosotros elegimos el hecho de decidir algo sencillo, ¿qué me pongo? ¿Verdad? Esta mañana me pondré esos tenis, me pondré estos zapatos, me pondré esta camisa, este pantalón. Diario, a cada momento estamos decidiendo. Y entonces hay una lucha también en nuestra vida cuando decidimos obedecer y desobedecer a Dios. El cristiano sabe qué es lo que tiene que hacer. Si no lo hace, está desobedeciendo. Veíamos la clase de los jóvenes esta semana, Juan capítulo 14, versículo 15, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Pero de qué habla? En una sola palabra es obediencia. No hay otra palabra que encierre eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si tú realmente dices que me amas, pues vas a obedecer. Y veamos eso. ¿Qué implica obedecer? Bueno, muchísimas cosas. El hecho de, como también las luchas que tiene el cristiano de manera diaria: asistir a la iglesia, leer su Biblia, orar, estar en comunión, buscar estar ocupado en las cosas del Señor. Y dice el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En ninguna parte de la Biblia se nos llama a realizar, como lo que hoy a lo mejor usted lo ha escuchado, un exorcismo. No nos llama a hacer eso. Lo que nos dice es que resistamos al diablo, ¿verdad? Y dice la Biblia es que huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, usted tiene que presentar una defensa, tiene que presentarse con su armadura. Y decíamos la semana pasada referente a que si usted es un soldado y está en una fortaleza y ve entonces que usted es un guardia, un soldado, y ve que viene el ejército enemigo y se viene acercando, usted no baja de donde está para abrir la puerta e ir a pelear contra ellos. Usted se baja, va, da aviso a su comandante, y el comandante entonces empieza con su estrategia. Es lo que el creyente tiene que hacer. Usted viene, ve la amenaza, recurre a Dios, y Dios le va a ayudar en esta batalla. Porque dice la Biblia: fiel es Dios, que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Entonces, la batalla no depende de la fuerza suya o de la fuerza mía. Uno depende de la fuerza de Dios, pero sobre todo depende de la fidelidad de Dios. Dice: fiel es Dios. Es decir, la fidelidad de Dios nos va a ayudar a salir adelante. Porque dice la Biblia que Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Entonces, la Biblia nos da pautas para poder entender cómo es esta lucha. Cómo es esta lucha del creyente en Cristo. ¿Quién es este enemigo? Y lo estamos viendo. Es un enemigo poderoso. Es un enemigo que seguramente no se va a tomar el tiempo para ir directamente con usted. Pienso yo, ¿verdad? A menos que usted represente una amenaza muy grande para su reinado o para su poderío. Él tiene huestes espirituales de maldad. Él tiene demonios a su cargo. Él tiene personas que puede utilizar para hacerlo caer. Entonces, ahí es donde entra la estrategia de él. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 y 2, también dice el versículo capítulo 2, versículo 2, en los cuales dice, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, Efesios 2, 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, dice, que ahora opera
en los hijos de desobediencia. Estas personas que no tienen a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón, que no han aceptado, que no se han arrepentido, dice la Biblia que en ellos opera el espíritu de desobediencia. Contrario a lo que dice la Biblia. Decíamos Juan capítulo 14 versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, es decir, obedecer. Pero estas personas dice que son instrumentos de Satanás, y por lo tanto Pablo nos anima a, dice también Efesios, que ya no andéis como los otros gentiles. Dice el capítulo 4 versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan estas personas? ¿Cómo andan estas personas que están trabajando para el enemigo? Todas estas personas que no conocen al Señor, pero opera, dice la Biblia, el espíritu de desobediencia en ellos. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, y también hay una dureza del corazón. El enemigo va a utilizar cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier situación para que el creyente tenga una lucha, pero el creyente tiene que entender que es una lucha en Cristo. Por eso nos dice el capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le invito a que usted lea el libro de Efesios y se va a dar cuenta que muchas veces aparece esa preposición en, también viene por, para, con, y nos habla acerca de una posición de en Cristo, por Cristo, para Cristo, una posición. Pero los capítulos 4, 5 y 6 nos dan una manera práctica de qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora que ya hemos entendido que nosotros estamos en Cristo. Y veíamos la semana pasada también Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice así, versículo 3, capítulo 3 versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo está en la prisión, sabe que hay ataques, sabe que la iglesia es atacada, sabe que el creyente, que sus hermanos, dice, hermanos míos, están siendo atacados, van a ser atacados. Les advierte, versículo 12, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que están en el aire, no los podemos ver. Sin embargo, podemos saber que están operando, podemos saber que están trabajando, podemos saber que hay espíritus inmundos, como dice la Biblia, que están prestos para hacer caer al creyente, para hacer caer al Hijo de Dios. Sabemos que estos espíritus están trabajando con el poder de Satanás, con el poder del enemigo, y por lo tanto ellos hacen que las personas, decíamos la semana pasada, trabajen en dos esferas. Una en las que son los hijos del diablo y otra contra los hijos de Dios. Con un poder, con el poder del enemigo, con el poder de Satanás, estos espíritus inmundos buscan confundir al creyente, buscan hacer caer al creyente, buscan tener un conflicto entre el creyente y su fe, entre el creyente y sus decisiones. Y entonces quiero en esta tarde seguir trabajando sobre este tema. Voy a hacer una pequeña pausa y voy a pedirle que se quede ahí en este momento, en este versículo, en el versículo 12, capítulo 6, versículo 12, al final dice contra huestes espirituales. Quiero recapitular nuevamente, dice, estamos viendo la preparación, estamos viendo la armadura, el enemigo, la batalla y la victoria. Podemos entender en esas 5 divisiones, por lo menos el libro de Efesios capítulo 6 en adelante, la preparación, la armadura, el enemigo, la batalla y la victoria. Y nos quedamos en eso, ¿verdad? Nos quedamos en el enemigo, versículo 13, ¿quién es esta persona? ¿Cómo trabaja? ¿Qué nos hace? ¿Qué es lo que busca en nosotros?
Pero nos damos cuenta ahora en el capítulo 3, versículo 13, que hay un equipo, hay una armadura, hay algunas herramientas, podemos decirlo, que la persona, que este soldado tiene a su disposición para poder trabajar, usar para con el enemigo. Y dice versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el objetivo de esta pequeña porción? ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? El objetivo no es, como lo decíamos hace rato, con esas doctrinas ajenas a la Biblia, con esas sectas ajenas a la Biblia que buscan combatir a los demonios, combatir cualquier hueste espiritual. No, la Biblia nos llama a fortalecernos, a resistir al diablo, dice la Biblia, y huirá de vosotros. Usted tiene entonces que ir, usted y yo tenemos que ir con el comandante supremo, tenemos que ir con el jefe en turno, tenemos que ir con Dios y buscar su fortaleza, buscar su poder, buscar su cobertura, buscar su gracia, su misericordia para poder resistir en el día malo. Entonces nos dice que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo está en la prisión, está viendo como un soldado, seguramente, estoy imaginándome, ¿verdad? Está cuidándolo, no lo pierde de vista. Está firme, está bien parado, está preparado, está alerta, ¿verdad? Entonces Pablo toma esta figura y dice, ¿sabes qué? Tienes que ser como un soldado, tienes que prepararte, tienes que estar con tu armadura, tienes que saber que hay un enemigo, pero tienes que saber que hay una batalla y tienes que resistir y estar firme. Versículo 13 dice, en el día más, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿De qué nos habla? Nos habla de muchos temas en particular, pero también nos hace saber de la seguridad que el creyente tiene en Cristo con esta armadura. Hay una seguridad que depende de esta armadura. Esta seguridad no es más que, esta armadura no es más que usada para estar seguros, ¿verdad? El soldado va a la guerra, se cubre, se pone su casco, va con sus armas, va con su vestimenta, va con su escudo, va con su espada, según aquí lo que dice Efesios, pero es para estar seguro y para resistir. Busca protegerse, pero también busca contraatacar. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. No voy a entrar en detalles con estos versículos porque es demasiado tema. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. No hay más que el enemigo seguramente le moleste que tener la verdad siempre presente. Por eso es que cuando Satanás atacó a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le contestó, de cierto te digo. Pero también le dijo, escrito está. Escrito está. ¿Y qué nos hace y qué nos enseña el Señor Jesucristo a través de esa situación? Bueno, que nuestra defensa es la misma fe, la misma palabra de Dios. La misma Biblia, la misma palabra de Dios es la que nos va a ayudar a resistir. Nos tenemos que apoyar en algo, no en nuestros pensamientos, no en nuestras emociones, no en nuestras decisiones. Por eso dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces Cristo dice, escrito está. Los ataques del enemigo van a ir creciendo, creciendo y creciendo, como lo pasó en la vida del Señor Jesucristo. El ataque mayor no fue hasta al último, ¿verdad? Cuando el enemigo piensa, ¿verdad?, que lo ha vencido en la cruz. Sin embargo, fueron intensificando en el desierto, luego con su familia, luego en el Getsemaní. En el Getsemaní dice que su estrés y Satanás lo estaba atacando por todos lados y dice que viene un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces los ataques se fueron intensificando más. El creyente, decíamos, está en un campo minado. Es un soldado que está en un campo minado. Dios sabe dónde están estas minas. El creyente no sabe. Por tanto, tiene que estar seguro en Dios para poder saber dónde pisar. Si yo pisamos en una mina, bueno, grande va a ser el daño. Grande va a ser la consecuencia. Pero si nosotros nos vamos y nos refugiamos y atendemos a que el Señor nos pueda ayudar en esta batalla, en esta lucha, sabiendo que nuestra posición está en Cristo, vamos a salir avante. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, escrito está, y vestíos con la coraza de justicia.
Versículo 15, estoy solamente leyendo para terminar estos versículos. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero sobre todo, dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos, no unos cuantos, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. No hay más que hacer, sino que fortalecer nuestra fe. En eso se basa todo. ¿Cómo vamos a responder a aquellas personas que nos preguntan acerca de la Biblia? Bueno, cuando fortalecemos nuestra fe tenemos la manera de presentar una defensa, de presentar la verdad. Pero si usted y yo no estamos preparados, si usted y yo no meditamos, no estudiamos, no vamos a la Biblia, he hablado con los muchachos en muchas ocasiones y no sé si usted ha tenido la oportunidad también de hablar con personas ya a lo mejor digamos grandes en el cristianismo o ya avanzadas en tiempo en el cristianismo y todavía se quedan con cara de ¿dónde está ese pasaje? ¿De qué me estás hablando? Yo nunca había escuchado ese nombre. No sabía que estaba Nahum en la Biblia. No sabía que estaba Habacuc. No sabía que estaba Miqueas. ¿Sofonías? ¿Dónde está Sofonías? ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a nosotros a contraatacar? ¿Cómo vamos a defender? ¿Cómo vamos a resistir en el día malo si nuestra fe no está fuerte, si nuestra fe no está bien cimentada, si nuestra fe no está bien fundamentada? Sobre todo los pensamientos divagan, se vuelven intranquilos y entonces ya no sabemos a veces ni qué responder y nos confundimos nosotros mismos. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Y esa fe también tiene que una fe sustentadora, una fe que nos da confianza, una fe que está sido puesta en la persona de Cristo. Entonces esa fe también nos ayuda a saber que tenemos seguridad, que tenemos confianza, que tenemos protección y que el Señor está al tanto de nuestra batalla. Sin embargo, la lucha es del creyente en Cristo. Es su lucha, es mi lucha. Pero cuando usted piense, o pensemos, mejor dicho, que no hay lucha, es más fácil poder caer. Cuando nosotros pensemos que podemos combatir al diablo, combatir todo lo que él nos presenta, los demonios, sus huestes, sus trabajadores, ¿verdad? Las personas que él tiene a cargo. Cuando nosotros pensamos que podemos contra ellos, es cuando más vamos a ser débiles. Por el contrario, cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y reconocemos que somos incapaces, nos refugiamos en Dios, nos refugiamos en su palabra, tomamos esa armadura, nos sentimos seguros, sabiendo que vamos a trabajar en pro de nuestra victoria. Dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego nos da una serie de recomendaciones también y de armas, como es la oración, orando en todo tiempo. Dice 4 veces, si usted lo puede subrayar, dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es lo que seguramente nuestra oración tiene que estar ahí, perseverante, vigilante, la perseverancia, la oración. Y dice el versículo 19, estoy terminando, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Para qué es esta batalla, según Pablo? ¿Para qué es este conflicto? Para poder expandir el Evangelio, para poder dar a conocer más las nuevas de Dios. Versículo 20, por el cual soy embajador, soy representante. Usted y yo somos embajadores, somos representantes, ¿sí? Dice, en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Qué significa? Nuestro testimonio, nuestro caminar, nuestra carrera, nuestra lucha, nuestra batalla. Eso es lo que significa. Somos mensajeros de Dios. Somos mensajeros a anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este pequeño estudio que nos tomó 2 martes acerca de la lucha del creyente en Cristo, parte 1, la semana pasada, la lucha del creyente en Cristo, parte 2, esta semana, nos habla de 5 divisiones. Si usted no alcanzó a lo mejor a notar todo, recuerda estas 5 divisiones. Nos ayuda a entender este pasaje, que primero es la preparación. El creyente tiene que prepararse. Número 2, el creyente tiene que saber que hay una armadura. Número 3, el creyente tiene que saber que hay un enemigo. El cuarto,
hay una batalla y el quinto hay una victoria. Prepárese, tome la armadura, sepa que hay un enemigo, luche la batalla en Cristo y gane, dice, la victoria. Entonces, espero que podamos tener en mente este pasaje, atesorarlo y seguir trabajando en pro de compartir la sana doctrina. Le agradezco este tiempo, hermano. Agradezco a los hermanos que nos están viendo por las diferentes redes. Veo a algunos hermanos que nos han puesto ahí amén, que nos están compartiendo, que nos están dando like. La siguiente semana esperamos seguir trabajando para el Señor. Y recuerde que tenemos este programa que se llama Maranata, Cristo viene. Los dejo con un canto. Mañana no olviden que tenemos culto a las 7 de la noche en la Iglesia Bautista Puerta de la Hermosa, miércoles de oración, y doy gracias a nuestro pastor Caleb Carrizales por darnos la oportunidad de seguir en este programa. Maranata, Cristo viene. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga. Somos soldados.